En este vídeo vamos a hablar sobre las definiciones de DTD y los esquemas de XML, para ello vamos a tratar los siguientes temas. ¿Qué son las definiciones DTD y los XML esquemas? Las definiciones DTD, Document Type Definition, y los esquemas XML son herramientas útiles para definir el esquema y el vocabulario de un documento XML. Esto significa que proporcionan una forma de especificar el tipo de información que puede incluirse en un documento XML, así como la estructura y las restricciones que deben seguir los datos en ese documento. Esto ayuda a asegurar la integridad de los datos, a mejorar la claridad y la consistencia en la información, y a simplificar el procesamiento y la manipulación de los datos. ¿Por qué querríamos emplear las definiciones de DTD y los XML esquemas? Las razones para emplear las definiciones de DTD y los XML esquemas son las siguientes. Validación. Usar definición DTD o esquemas XML no permite validar el contenido de un documento XML contra una estructura específica. Esto asegura que el documento contenga solo los elementos y atributos que se han definido previamente. Consistencia. Al definir un esquema o vocabulario, podemos establecer reglas para la estructura y contenido de los documentos XML, lo que asegura una consistencia en la forma en que se presentan los datos. Intercambiabilidad de datos. Al utilizar DTD definido o esquemas XML, podemos asegurarnos de que los documentos XML sean intercambiables y comprensibles para diferentes aplicaciones y sistemas. Reutilización. Las definiciones DTD o esquemas XML pueden ser reutilizados para definir diferentes documentos XML con la misma estructura y vocabulario. Esto hace que sea más fácil mantener la consistencia en grandes conjuntos de documentos. Mejora de la productividad. Al tener una estructura definida para los documentos XML, podemos automatizar tareas como la generación de documentos y la validación, lo que aumenta la eficiencia y mejora la productividad. Diferencias entre un documento XML válido y bien formado. Se dice que un documento está bien formado cuando tiene reglas de XML que están puestas para el diseño de los documentos. Por otro lado, un documento es válido respecto a las normas escritas en el DTD o en un esquema usado. Diferencias entre DTD y XML esquemas. La diferencia es que en el DTD se define la estructura de un documento, mientras que en el XML esquema es un lenguaje de XML creado para describir la estructura y restricciones del contenido de un documento XML. Ventajas entre DTD y XML esquemas. Las ventajas que existen entre ellos son: permite validar el contenido de los campos del documento. Facilita el procesamiento del documento XML por parte de los lenguajes de programación y las reglas escritas. Los esquemas XML soportan el uso de espacios de nombres y permiten formar claves a partir de varios atributos o nombres. Otros lenguajes para la definición de esquemas y vocabularios. CSS y JSON son otros lenguajes que podemos utilizar para la definición de esquemas y vocabularios. A la izquierda tenemos un ejemplo de CSS y a la derecha un ejemplo de JSON. Muchas gracias por ver el vídeo. Otros vídeos que os puedan interesar en este canal son: cómo crear un documento con XML esquema, cómo crear un documento DTD,